a 16 horas por la FM 101.9. Comenzamos Prohibido Olvidar con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Escuchanos por internet www.fm1019online.com. Estamos en YouTube, busca Prohibido Olvidar, y también en Facebook y Twitter. Y ahora vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy cabe aclarar que transmitimos en directo para toda Mar del Plata y toda la Argentina. Nos están escuchando amigos de Neuquén. Bueno, hay unos informes que nos mandan desde allá, que es lo que vamos a analizar hoy, en lo que sería el segundo tramo del programa en relación a las consecuencias de la explotación del fracking en ese territorio. Va a ser bastante extenso, si bien hemos hablado mucho, y tal parece que la conducta o la reacción primaria es rascarse donde se pica, pero la verdad que el tema del fracking, el tema de la explotación petrolera en el mar están íntimamente relacionados y es lo que vamos a abordar hoy. Bueno, Pablo, mira, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, que hoy se llama Cuba, vamos a contar cuáles van a ser los temas de hoy en el programa. Corte en la ruta 226, Sierra de los Padres, vaca muerta, solo vacunados en bares y restaurantes, y armas a Bolivia. Y tu columna se llama justamente Los terremotos en vaca muerta. ¿Tenemos la columna de Cortés preparada, Pablo? Por supuesto, ahí vamos. Muy bien. La pandemia del COVID-19 ha generado un malestar en todos los países del mundo, tanto por las penurias económicas que han traído las restricciones, como por las molestias que ocasionan en la vida social, y también por el costo humano en fallecimientos. Hasta los gobiernos que han sido más exitosos en minimizar los daños han tendido a sufrir un desgaste en el nivel de satisfacción de la sociedad con su vida y en consecuencia también con el gobierno de turno y hasta con el orden social predominante. Cuando a los efectos de la pandemia se suma el bloqueo económico más prolongado de la historia humana y uno de los más dañinos en términos económicos, es de esperar que haya consecuencias de ese tipo, y parece casi milagroso que esas consecuencias no sean aún muy superiores. Hace 60 años, el gobierno de Estados Unidos dejó sentado por escrito los fundamentos de su genocida política contra Cuba. El 6 de abril de 1960, Lester Mallory, vicesecretario de Estado asistente para los asuntos interamericanos, en un memorándum secreto del Departamento de Estado definía: la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. El 11 de julio, y en mucho menor medida el 12, se produjeron en varias ciudades de la isla manifestaciones contrarias al gobierno. En algunas de ellas se produjeron vuelcos de autos, saqueos a tiendas, en general de artículos de lujo y no de primera necesidad, y agresiones y heridas a otras personas. En su mayoría, estas se dieron contra los numerosos ciudadanos que habían salido a las calles en diversas expresiones de apoyo a la revolución. En la cercanía de La Habana se produjo la muerte de un ciudadano que contaba con antecedentes de desacato u alteración del orden. Su fallecimiento está bajo investigación. Cuba
venía sufriendo en los últimos tiempos importantes cortes de energía. Al día siguiente de los incidentes, se produjo una conferencia de prensa, la llamaríamos nosotros, del presidente Miguel Díaz-Canel y varios ministros, prevista para hablar de la pandemia, pero posiblemente adelantada por los hechos del día anterior. Ante la primera pregunta periodística, se dio un detallado informe de las causas de los cortes, originados en el bloqueo norteamericano que dificulta la importación de diversos combustibles, lo que, combinado a las características del sistema eléctrico cubano, impide el funcionamiento de algunos generadores y provoca el desgaste acelerado y la eventual salida de servicio de otros. Se informó también del estado, en general avanzado, de la reparación y reposición de esos servicios. Cabe señalar que el bloqueo se intensificó considerablemente durante la era Trump, que instrumentó 243 nuevas medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones. Mal llamadas así porque ningún Estado del mundo tiene derecho a sancionar por su cuenta a otro. Es como si yo aplicara una multa a mi vecino, en lugar de hacerlo la municipalidad, o lo desalojara de su casa. Puede parecer risible el ejemplo, pero ocurre a diario en ciudades de Argentina, donde bandas mafiosas expulsan a personas de sus casas o les cobran extorsiones. Lo hacen porque tienen el poder de fuego suficiente y no hay una autoridad eficiente que lo impida. Lo mismo ocurre a nivel internacional. El Estado militarmente más poderoso puede extorsionar y en más de un caso invadir. No existe una autoridad internacional que lo pueda impedir efectivamente, a pesar de tratarse de violaciones flagrantes a los acuerdos entre naciones que conforman el derecho internacional. Similar situación se dio en la segunda mitad de la década de 1930, cuando Hitler comenzó a violar los acuerdos por entonces vigentes. El bloqueo a Cuba fue descrito por Roger Waters, fundador de Pink Floyd, diciendo: si le interesa mi casa y no me la puede comprar, es porque yo no se la quiero vender ni tampoco se la quiero alquilar o arrendar. Entonces usted me encierra en mi casa y no me deja salir para ir al supermercado, ni a la farmacia, ni al banco, tampoco deja que me vendan los repuestos del carro o la moto, y aunado a esto me cancelan las cuentas y tarjetas de crédito y ahorro. Al cabo de un tiempo, mis familiares se van a desesperar, algunos escaparán por la ventana, y usted desde afuera empezará a vociferar que soy un inepto para conducir las riendas de mi casa y que soy un dictador que hago sufrir a mi familia. Y entonces van a comenzar a decir que el gobierno de mi casa está en crisis y que los vecinos tendrán permiso para intervenir y echarme, con el propósito de atender la crisis humanitaria de mi familia. Eso sí, usted nunca dirá que lo que le interesa es quedarse con mi casa, y que por eso fue que usted me puso a mí en esta situación tan crítica ante mi familia. Hace menos de un mes, la Asamblea General de la ONU condenó por 29ª vez el bloqueo. Lo hizo por 184 votos a favor, 2 en contra, Estados Unidos e Israel, 3 abstenciones, Colombia, Brasil y Ucrania, 3 países con gobiernos abiertamente fascistoides y 4 ausentes. No obstante, la condena tiene un efecto meramente moral. El gobierno cubano advirtió en su momento que las medidas de Trump traerían nuevas privaciones, y eso comenzó a notarse aún por encima de las consecuencias de la pandemia. Hay, por supuesto, además errores propios, que no quitan la centralidad del bloqueo en la problemática. Se han tomado durante la semana algunas medidas que tienden a paliar algunos problemas de abastecimiento. Cuba ha sido tal vez el país de América que mejor ha controlado el coronavirus. El hecho de tratarse del país con mayor cantidad de médicos por millón de habitantes ha posibilitado un esquema capilar que lleva ya muchos años, en el cual es parte de la cultura que los propios médicos busquen a las personas en sus hogares con diferentes objetivos sanitarios, y esto ha permitido una detección y aislamiento muy temprano de los casos. Pero además, y a pesar del bloqueo, es el único país de América Latina que ha llegado a desarrollar una vacuna aprobada contra la COVID, teniendo además otras 4 en proceso y una más en asociación con China. Ha comenzado a vacunarse masivamente la población, habiendo ya 2 millones de vacunados sobre 11 millones de habitantes, que se esperan vacunar completamente antes de fin de año. No obstante, las contradicciones entre el bloqueo y los logros de la revolución hacen que al lado de esto convivan la escasez de jeringas, además de alimentos y muchos medicamentos, por ejemplo. Es llamativo el contraste entre el tono de la comparecencia de Díaz-Canel con las reacciones ante manifestaciones adversas en sus países de presidentes como Duque en Colombia o Piñera en Chile.
Mientras estos hablaban de guerra contra enemigos poderosos e implacables, endurecimiento de penas, etc., Díaz-Canel diferenció 4 clases de personas participantes: los que desean una intervención militar norteamericana, una minoría; los insatisfechos por diversas razones que hay que atender; los delincuentes, a los que lejos de condenar irremediablemente, llamó a esforzarse por mejorar el tratamiento de las situaciones que llevan a algunos a caer en el delito y cómo sacarlos de ahí; y sectores de jóvenes. No hubo en Cuba cientos de mutilados visuales ni decenas de muertos como en aquellos países. El especialista español Julián Macías Tobar realizó un estudio de los mensajes de redes con los que se convocó a las manifestaciones y se desinformó sobre ellas. Encontró una enorme cantidad de los mismos generados por trolls y bots, es decir, por sistemas automatizados que emiten cataratas de tweets sin que haya por detrás más que una cantidad muy pequeña de personas, pero que simulan ser miles. Hubo también torrentes de fake news, no solo en las redes, sino también en la prensa hegemónica mundial. Fotos de grandes multitudes de la primavera árabe en Alejandría, Egipto, en 2011, pretendiendo que eran manifestaciones opositoras en el malecón de La Habana; manifestaciones a favor de la revolución presentadas como su opuesto; fotos de represión policial que correspondían a Colombia y a otros países; el falso anuncio de la toma por los manifestantes de la provincia de Camagüey y captura de funcionarios que en ningún momento lo fueron y aparecían sin problemas en la TV, etc. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla desafió a Twitter, por ejemplo, a desmentir que alteró los sistemas de geolocalización para que tweets originados fuera de Cuba pasaran como creados allí, sistema que se utilizó generosamente. Igualmente, Twitter violó ampliamente sus propias regulaciones, permitiendo, por ejemplo, llamados al magnicidio. Todo esto no fue obviamente espontáneo. Respondió a una planificación de sectores, algunos de los cuales fueron denunciados por Rodríguez Parrilla con mención de su financiamiento por el gobierno republicano de Florida y también del federal de los Estados Unidos. El alcalde de Miami llamó a la intervención militar norteamericana contra Cuba. No es casual que estos hechos se produjeran en este momento. El éxito del desarrollo de las vacunas, especialmente de Abdala, las crecientes versiones en la prensa estadounidense de que el gobierno de Biden, siguiendo en esta cuestión la línea empezada por Obama y retrotraída por Trump, estaba evaluando revisar algunas, entre comillas, sanciones, revisión que la ultraderecha miamiense pretende evitar, sumados a un pico en algunos problemas como tensión sanitaria en la provincia de Matanzas y los eléctricos y de aprovisionamiento, todo lo cual creaba un cuadro muy probablemente irrepetible. Si no lograron crear en este momento una situación de ingobernabilidad, no lo lograrán más, al menos en ningún futuro predecible. Bueno, el resultado fue que no lo lograron. Muy bien, escuchamos la columna de Alberto Cortés, que nos envía todas las semanas desde Rosario. Corte en la ruta 226, exigimos al gobierno nacional que lleguen los programas sociales. Integrantes de la organización Vecinos Unidos pasaron la noche en la ruta. El municipio presentó una denuncia penal contra el corte. ¿Qué solicitan? Piden acceder al programa laboral Potenciar Trabajo. Exigimos al gobierno nacional que lleguen los programas sociales a Mar del Plata, plantean desde Vecinos Unidos. Recibieron un llamado del titular del Centro de Referencia de Desarrollo Social de Nación en Mar del Plata, Diego García, quien está haciendo de intermediario con las autoridades nacionales. Se quedarán en el lugar hasta que los 300 integrantes sean inscriptos en el programa Potenciar Trabajo. La situación no da para más, dijeron. Le vamos a pedir al intendente que en lugar de salir a denunciar, que empiecen a gestionar trabajo ellos también, porque el gobierno municipal no está aportando nada en esta pandemia y en la situación que estamos atravesando, dijeron desde Vecinos Unidos, que continúan en la ruta 226. Vamos a Sierra de los Padres. Por las calles deterioradas no pasa el camión de residuos. El estado de las calles es deplorable, falta de acceso a la salud, ausencia de luminarias y abandono general
es lo que dicen los vecinos. Analía, una vecina, explica que por el estado del camino, el camión recolector de basura no realiza su trabajo. Si los vecinos tienen movilidad, llevan su basura a la delegación municipal, pero si no tenés auto, estás complicado. Faltan luminarias y hay muchas calles que están intransitables. En cuanto al transporte público, hay un solo colectivo, el 717, el mismo pasa cada 40 minutos y de noche no hay servicio. Por la falta de frecuencias, en verano va repleto con personas que van a pasar el día a los distintos campings de la zona, dejando a mucha gente parada en la ruta. El colectivo pasa, la gente queda y hay que esperar otros 40 minutos más. También habló Analía, la vecina de Sierra de los Padres, en cuanto a los restos de poda que están esperando a ser recogidos. Nos cobran hasta 4.000 pesos para que un camión particular venga a llevarse estos restos de poda. En Sierras hay algunos consultorios particulares, hay una salita en el Coyunco, pero para casos más complejos se tienen que trasladar los vecinos al materno infantil o al regional. Pero si tenés una urgencia y no tenés auto, no hay ambulancia. También padecen los cortes de luz frecuentes que se producen cuando hace calor, cuando llueve y cuando hay viento. Bueno, esta problemática que cuenta la vecina de Sierra de los Padres se puede aplicar a muchos de los barrios de General Pueyrredón. El camión de residuos que no pasa, el estado de las calles, la falta de acceso a la salud. Puede haber una salita, pero si es más complejo hay que trasladarse al materno infantil o a Liga. No hay ambulancias. Hace un tiempo nosotros decíamos que había en la zona sur de Mar del Plata una sola ambulancia que se lo pasaban, la trasladaban de un barrio a otro, porque esa era la única que había. En estos días llegaron 3 ambulancias que envió Nación, que está bien, pero que tampoco son suficientes. Bueno, estas son las problemáticas de varios barrios del partido de General Pueyrredón. Vamos ahora a compartir una nota que nos envía Lucas Arias desde Neuquén con respecto a Vaca Muerta. 15 temblores en Sausal Bonito, Neuquén, se registraron en 26 horas. Hubo sismos con magnitud 3. Vaca Muerta volvió a temblar. En menos de 24 horas, Sausal Bonito registró 3 sismos de magnitud 3. Desde la Red Geocientífica Chile informaron que hubo 15 eventos telúricos en el área en 2 días. A finales de enero del 2019, en Sausal Bonito se registraron 38 sismos. Los sismos en torno a Vaca Muerta han generado polémicas. A principios de julio, distintas organizaciones han iniciado una acción de amparo contra la provincia de Neuquén para evitar los terremotos que provoca el fracking en Vaca Muerta. Desde que se empezó a explotar Vaca Muerta en Neuquén, no paran de sentirse temblores y se han producido varias pérdidas en hogares a causa de los sismos. Muy bien, dejamos acá y vamos a Pablo Aceto, a su columna que se llama precisamente Los terremotos en Vaca Muerta. Bueno, esto no es nuevo. En el proceso de producción del fracking lo hemos visto tanto en Filadelfia, ahí en lo que es la formación Marcellus, lo que fue en Inglaterra directamente se prohibió hasta que la técnica y la ciencia resuelva el problema de los terremotos.
Esto no es algo que entró en crisis este fin de semana por la consecución, que vamos a explicar por qué se producen los terremotos. Pero durante el 2019 hubo 40 casas afectadas, de las cuales casi 9 hubo que hacerlas de nuevo. Digamos, esto es algo importante. Lo grave también es que esto, digamos, ¿por dónde salta la liebre? Salta la liebre por Chile. No se estaba dando información esto en la Argentina, por la red geocientífica de Chile, que es la que anuncia, y no le quedó otra a los institutos nacionales que blanquearlo y dar prácticamente la misma información. Pero la información salta en Chile, y este fin de semana los temblores en Vaca Muerta llegaron a bueno, esta información que nos envía Lucas Arias, que es del PCA Neuquén, es del sábado. Ya, bueno, fuimos a los registros desde el sábado, digamos, 72 horas, en 72 horas ya hubo 31 sismos y se sigue contando, Es decir, todavía se siguen dando sismos que van desde el 2 al 4,5 en la escala de hectopascales. Esto es realmente preocupante. ¿Por qué se produce esto? ¿Cuál es la razón de estos sismos? Bueno, primero, cuando recordarán, por ahí hay que hacer un repaso en el tiempo. Hay mucha gente que se ha agregado, o hay audiencia nueva, y siempre es bueno recordar algunos conceptos. Lo que significa la producción del fracking, que en principio los primeros en salir a protestar fueron en Mendoza, porque Mendoza está hace 20 años pasando una crisis hídrica. Perdón, me equivoqué, dije hectopascales y es Richter, hectopascales es otra cosa, una confusión mía. Pero retomando, en Mendoza, que está ya hace un par de décadas sufriendo crisis hídrica, se instala el fracking, que consume en cada pozo entre 9 a 29 millones de litros de agua potable, que lógicamente después de su proceso no queda potable, queda altamente contaminada con residuos, no solamente de los hidrocarburos, sino también con elementos radioactivos, que es lo que hay debajo de la tierra, porque cuando se genera la fractura y se inyecta presión para que salga el gas y sale el petróleo, sale el gas, sale el petróleo y sale lo demás también, ¿no? Esto hay que tenerlo en claro. ¿Cómo se produce estas fracturas? Bueno, para el que lo vea después en diferido en YouTube, van a ver un pequeño esquemita de cómo es la perforación y el proceso de fractura. Es muy sencillo, igualmente lo van a tener, está inundado en internet con todos estos bosquejos, dibujos, planos. Es una perforación que no va sobre como los convencionales, que por ahí un convencional, la perforación son 600 metros, más, quizás 1000, cuando mucho, estamos hablando de un convencional. Acá se está perforando por debajo de los 4000 metros, se está yendo a la piedra madre. A esta perforación lo que se hace es generar explosiones para desintegrar
la roca y de ahí extraer las partículas de gas, petróleo que se encuentre ahí encerradas, y se inyecta agua a presión, agua, ácidos. Los ácidos es justamente para generar un fluido más constante en lo que es la presión, porque como todo habrán visto cuando riegan el jardín y tiene una manera un poco larga, no es la misma la presión de entrada que la presión de salida. Entonces, para generar esta presión, que a su vez hace que después vuelva todo y nos traiga en ese todo, entre otras cosas, el petróleo y el gas, esta práctica, y por ahí estamos analizándolo desde el punto de vista de un pozo. Cuando comenzamos a cuestionar la industria del fracking, que comienza en Estados Unidos, que la pone como primera productora de petróleo en el mundo, llegó a estar en ese proceso, pensaban que cada fractura, que cada pozo, iba a producir 50 años de petróleo, más o menos. Establecían, eran los estudios previos. La realidad marcó otra cosa. La realidad marcó que cada pozo de fracking, a diferencia de los convencionales, no produce 50 años de petróleo, produce un año. En 3 años ya el pozo produjo el 95% de lo que es su capacidad. ¿Eso pasa, Pablo, en todos los pozos? En todos los pozos de fracking. Ha pasado en absolutamente en todos. Acá hay dos procesos de fracking. Uno que es el natural, que es el convencional, producto de la presión de la tierra, provoca la fractura, producto de movimientos en las capas de la tierra, calor, produce la fractura natural, que es lo que te da lo que conocemos como petróleo convencional. Acá no, acá es una fractura artificial y tiene el alcance de algo artificial. Entonces, ¿cuál es la solución a esta baja productividad, a esta baja performance que tiene el fracking? Seguir perforando, uno al lado del otro. Lógicamente, cuando se hace la primera perforación, se hace en el lugar óptimo, donde más produce, o por lo menos donde los estudios indican mayor productividad y más fácil ensamble. Ahora, cuando vos tenés que empezar a perforar porque el pozo se te agotó en un año, empezá a perforar en donde sea y cerca. Empezás a perforar a los costados, uno tras otro, tras otro, generando presión bajo la tierra, generando explosiones, presión de agua a entre 3.500 y 4.000 metros, 5.000 en muchos casos. Y eso es lo que produce los terremotos. En realidad no es una perforación la que produce el terremoto. Lo que produce es la multiplicidad de fracturas que se hacen, que terminan socavando el subsuelo. Es decir, generás explosiones, metés presión y después esa presión cede. ¿Qué es lo que sucede? También queda un espacio vacío. Ese espacio vacío se va a acomodar. Y eso es lo que produce estos terremotos. Que, a ver, Vaca Muerta, le pasó en el Reino Unido, lo prohibieron por esto. Hay esto, que ya dijimos, viene pasando
cada vez más asiduamente, entró en crisis el año pasado y ha aparecido una nueva técnica de fractura, que es lo que ha llamado la atención en este sentido, porque por lo común los temblores se están dando luego después del proceso del fracking. Pero ahora se están dando en tiempo real, en el mismo momento que se producen las fracturas, se producen los temblores. Uno puede decir, y es porque ya la Tierra está castigada. Hay un dato que no me quiero olvidar con respecto a esto, y lo vamos a acentuar después. Los récords de perforación por cada petrolera, entre ellas la semi-estatal, medio estatal y medio extranjera YPF, más Chevron, más Pan American Energy, que es la testaferro de la Virgin Petroleum, están produciendo escuchen el número, están logrando récord de 12 perforaciones por día. ¿Se entiende la magnitud de esto? 12 perforaciones de 4.000 metros por día. A estas perforaciones, una cosa es la perforación y otra cosa es el proceso de fractura. Vos hiciste el agujero, después tenés que hacer la fractura. Han logrado una técnica que se llama simulfranc. A ver, más o menos, aunque no se sepa el inglés, más o menos se entiende, que es de fracturas simultáneas. Es decir, no solamente se hacen 12 perforaciones por día, sino que se hacen fracturas, es decir, las explosiones, la presión de agua, todo al mismo tiempo en 2 o más perforaciones. Y eso es lo que generó los últimos sismos. Estamos hablando de Sausal Bonito, Aielo, donde se han registrado movimientos telúricos que ha llegado al 4% en la escala de Richter. Estamos hablando de la provincia de Neuquén. Estamos hablando de... ¿Afecta a otras provincias también de la zona? Mirá, lo están sintiendo los chilenos, porque la información... viene desde Chile. Las primeras informaciones vienen desde Chile. Sí. Es más, la que tira la piedra está diciendo, miren muchachos, del otro lado de la cordillera, acá hay problemas, en la Red Global Científica de Chile. Sí. No le quedó otra cosa que en el Instituto Nacional que ratificarlo, porque aparte ya a la televisión, ya la radio, ya los reportes gráficos están mostrando casas que están partidas al medio, que los pueden ver en cualquier portal de Neuquén. Ahora, ¿de qué dimensión estamos hablando, por ejemplo, en lo que pasó con Simulfrac, que es fracturas simultáneas en Sausal Bonito? Están trabajando 44 equipos, escuchen bien esto, con una potencia de 44.000 HP produciendo fracturas. Que se están dando, esto no es producto del acomodamiento de la Tierra, sino que ya se está dando estos temblores en simultáneo con las fracturas. Digamos, toda esta potencia llevada al subsuelo está provocando este verdadero desastre que entre los 29 millones de litros de agua que consume un pozo de agua dulce. Recordemos que en Wall Street el agua
cotiza, acá el agua se la llevan gratis, más esta simulfrac, que es esta nueva modalidad de salir a fracturar de golpe varios pozos, está generando esta situación. Lo dijimos, bueno, hoy Aielo, Sausal, Bonito están pasando por esta crisis, generando protestas. Hay varias organizaciones que están pidiendo recursos de amparo. A esto hay que sumarle la lucha por el agua, que el fracking, no vamos a repetir números, se están dando en Mendoza, claro, de litros de agua que después queda entre contaminada. 9 y 29 millones de litros de agua, que estamos hablando de agua dulce, más la explotación petrolera en Mar del Plata, pero tal parece que cada región se rasca donde le pica y no alcanza a ver que acá el problema es, hay que encararlo de manera global. Acá el problema no es si en Mar del Plata está mal, está bien en Mendoza, está bien en Neuquén, o si está mal en Neuquén, está bien en Mar del Plata y bien en Mendoza. También del PCA Corrientes, sí. Digamos, acá hay que enfocar en función de las políticas energéticas. Luis Poliuk de PCA Corrientes está informando que se está comercializando garrafas cargadas con arena, con parte de arena. Bueno, ni hablar, en Mar del Plata todavía no se ha solucionado el tema de la garrafa social. No, todavía en Mar del Plata no apareció, ¿no? Todavía estamos en veremos. Yo todavía sigo buscando a ver dónde este tema de zona fría iba a beneficiar a los usuarios de garrafa. Yo todavía no lo encontré. Sigo buscando, seguiremos buscando. Pero claramente, bueno, ni hablemos de que estamos exportando energía, ni hablemos de que estamos quemando combustible líquido para las centrales térmicas. Entonces, tenemos una producción intensiva en Neuquén, en Mendoza, con un pasivo ambiental que todavía no aparece cuantificado, nadie lo quiere mostrar. Es más, si no fuera por la Red Geocientífica de Chile, tampoco nos hubiéramos enterado por ahí. Quedaba en la protesta de un grupo de vecinos en Neuquén y esto no lo sabíamos. Y se da también la posibilidad de, están las concesiones hace 2 años otorgadas de la explotación petrolera en Mar del Plata. A pesar de los subsidios que se están poniendo, recordemos que este año un 25% de los subsidios impuesto a la riqueza va a ir al sistema energético. No resolvemos el tema energético, no resolvemos el problema de los usuarios de la garrafa. Mar del Plata, por ejemplo, para dar un ejemplo, todavía no está unida a la red de gas natural de la costa, están los caños ahí. Al sistema interconectado nacional. Y todavía no estamos integrados al sistema interconectado eléctrico nacional. Es decir, como nosotros, otros también tienen problemas de índole energética. Gastamos en subsidios. Tenemos explotación intensiva generando graves problemas ambientales. Le ponemos plata encima porque la subsidiamos. Entonces, acá el tema no pasa por el petróleo en el mar, en Neuquén, en Mendoza, en Santa Cruz,
o en Tierra del Fuego. Acá pasa la discusión por las políticas energéticas. ¿Por qué es intensivo estas explotaciones? Porque se la quieren llevar, se llevan el recurso. Se llevan el recurso y se llevan los dólares. Se llevan los recursos, nosotros le ponemos plata Claro. encima y después tenemos que poner plata encima para importarla, porque es lo que está pasando. A ver, ¿qué solución energética tenemos? No tenemos absolutamente ninguna. Ponemos plata encima, se llevan el recurso y después nosotros salimos a importarlo. Esto es Alberto Fernández, sí, es Macri también, es Cristina Fernández también, es Eduardo Duhalde también, es de la Rúa también, y así hasta, por lo menos si tomamos la historia a partir de Carlos Menem, con las privatizaciones. Entonces acá el tema en discusión no es solamente el petróleo en Mar del Plata, o el fracking en Mendoza, o el fracking en Neuquén, o la explotación secundaria en el Golfo de San Jorge. Acá la discusión de fondo es la política energética, que está haciendo un agujero al costado donde fugan divisas, fugan recursos, y en contrapartida tenemos un pasivo ambiental enorme. ¿Cuántas veces hemos hablado acá y en la columna del Flaco, Ferrani ahí en punto de partida, sobre la incursión marina en las napas subterráneas de agua en Mar del Plata? Ahora no solamente va a entrar agua marina, también va a entrar agua empetrolada. Es decir, acá es válido lo que hacen los vecinos de Sausal Bonito, es válido lo que hacen los vecinos de la costa, es válido la lucha por el agua de los vecinos de Mendoza. Pero no deja de ser de una mirada corta. Acá lo que se necesita es lo que tiene a mano el ciudadano. Es lo que tiene a mano el ciudadano y es los instrumentos que le están dejando también las agrupaciones preservacionistas. Sí. Porque te muestran un pedacito nada más, no te muestran lo global. Yo no he visto Greenpeace, por ejemplo, Sí. despotricando contra la Shell cuando la Shell vendía nuestro gas a Chile. Entonces, guarda, están en la vanguardia en la lucha del sector, pero tampoco te ponen una visión global, porque este extractivismo exportador depende de una política. Distinto es si la Argentina tuviera una visión de desarrollo de su economía, de desarrollo de su industria, y llegar así con un autoabastecimiento, pero no, estamos, y lo está diciendo el gobierno de Fernández, como lo dijo el gobierno de Macri, como lo dijo el gobierno de la otra Fernández anteriormente. Están saliendo a buscar divisas le digo, la afectación del 8% de regalías. Como ya lo dijimos la semana pasada, que está en el nuevo proyecto de ley de hidrocarburos. Sí. Y en algunos casos hasta el 4%. No vamos a repetir lo del programa pasado. Pero acá, evidentemente, y yo no lo veo eso, impulsando una opinión, una visión sobre lo que es la nueva ley de hidrocarburos. Ahora estamos discutiendo si es arte o no ensuciar los lobos marinos. Y acá lo que hay que ver
la conveniencia o no de la aplicación de una nueva reforma a la ley de hidrocarburos. Vos dijiste, Pablo, explicaste, creo que fue el martes pasado, que era la única forma de frenar la explotación petrolera en el mar. Mira, no solamente eso, sino también el desastre que se está haciendo en a lo largo de todo el caladero marítimo, no solamente frente a Mar del Plata, sí, sino también en lo que es la explotación en el continente. Porque en definitiva lo que estamos financiando del Estado Nacional es el saqueo del recurso con un nivel de intensidad en la producción que produce cosas como la que estamos viendo ahora en Sausal Bonito y en Aielo, que están produciendo terremotos. Sin hablar el agua que se contamina, que como sabrán se juntan en piletones, esos piletones después se fracturan por los terremotos que provocan la misma producción y se termina contaminando toda la napa de agua. Entonces después no vas a tener petróleo, tampoco vas a tener agua y tampoco vas a tener una casa en pie porque se la tiró el terremoto. Porque esto también hay que destacarlo. Al igual que en cierta forma el fracking es como la minería a cielo abierto pero bajo tierra. Produce los mismos efectos y las mismas contaminaciones. El producto, el residuo contaminado con elementos radioactivos, con elementos de hidrocarburos, con ácidos, con distintos productos químicos, los guardan, se depositan en grandes piletones. Ahora, después, la misma producción te genera terremotos y fractura de esos piletones. Entonces, evidentemente, y me parece bárbaro que nos preocupemos por el mar, pero tengamos en cuenta que el agua en Mar del Plata viene del oeste, el agua dulce. ¿Se entiende? Nosotros, como verán, Mar del Plata no tiene un río, lo que tiene son aguas subterráneas, napas subterráneas, que viene del oeste. Toda la provisión de agua dulce de la Argentina viene del oeste o del norte a través de la Mesopotamia, y en nosotros básicamente del oeste. Entonces, no hay que, hay que preocuparse por el petróleo en el mar, hay que preocuparse. Sí. Pero en realidad lo que nos tenemos que preocupar es por la política energética, que es la que nos está llevando a esto. Por eso es importante, y esto lo digo a quien lo quiere escuchar, pongamos atención, tengamos cuidado con lo que va a ser la nueva ley de hidrocarburos o incentivos a la producción. ¿Cuándo llega al Congreso esa ley? ¿O ya está en el Congreso? Todavía no hay borradores, todavía no está, pero va a llegar como perdón, como llegó el Plan Gas 4, que ya fracasó, porque ya tuvimos que importar energía. La discusión se da ahí, la discusión se va a dar en lo que es la nueva ley de hidrocarburos o incentivo a la producción, porque esto que está por pasar en el mar, esto que está pasando en Mendoza, esto que está pasando en Sausal Bonito, lo que viene la nueva ley de hidrocarburos es encima financiarlo. Vamos a ponerle plata encima para que sigan haciendo esto. ¿Se entiende? Esto es lo grave, porque por supuesto la industria del fracking, la producción offshore no son producciones que puedan competir con Arabia Saudita o Emiratos Árabes o con Venezuela o con México. De la única forma que se puede exportar, porque así su valor aumenta,
es a través del subsidio que nosotros le damos para que se lleve nuestra producción y nos generen estas cuestiones. Es decir, hay que poner atención sobre lo que es la política energética, no solamente lo que nos pasa ante nuestras narices, porque por ahí lo que pasa ante nuestras narices es una pequeña muestra del problema real. Y el problema real argentino es que tenemos poca capacidad de dar respuesta energética en el país, ni hablar en Mar del Plata. Tenemos que subsidiar para, en definitiva, se lleve nuestra producción. Y esta es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que la política energética, como lo decía José en la grabación que pasamos la semana pasada, tiene que ser a favor del pueblo, tiene que ser a favor del país, tiene que considerarse como un derecho humano. Si simplemente es un negocio para empresas extranjeras, porque lo que están planteando en la nueva ley de hidrocarburos es quedarse con un 8% de las regalías, nada más. O sea, es como que estamos pagando para que estamos se lleven pagando para que se lleven nuestro. Y para que destruyan el medio ambiente. Además, esa es la nueva ley de hidrocarburos. Además. Así que, bueno, dejamos testimonio una vez más en este programa de lo que es nuestro pensamiento, de nuestra visión. Esperamos que otros hagan eco de esta cuestión y que la verdad no falta mucho, ya estamos viviendo las consecuencias y si la Argentina no empieza a recuperar el control de sus recursos energéticos, si no empieza a tener una política racional vinculada también a la posibilidad de generar energías alternativas, esto realmente no viene nada bien. No nos va a ir bien. No va a ir bien. Muy bien, la provincia evalúa que solo los vacunados ingresen a bares y restaurantes. El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que la restricción es una posibilidad y calificó a la medida de Francia, que es la que implementó esta medida, como buena e inteligente. Desde el lunes próximo se ampliarán los aforos para habilitar la permanencia de un adicional de personas vacunadas con una dosis y que hayan cumplido un plazo de 21 días desde su vacunación contra el COVID. En el caso de Mar del Plata, que está en fase 3, el aforo se va a ampliar del 30 al 50%. La vacunación, ¿cómo se va a acreditar? Con las aplicaciones Buenos Aires Vacunate, Mi Argentina o el certificado de vacunación, que es el cartoncito. Esto se aplica a shopping, gimnasios y restaurantes. Seguimos con el tema vacunación. Los menores de entre 13 y 17 años ya se pueden inscribir para la vacunación. Otro anuncio de Kicillof. Todavía, dice el gobernador, no contamos con las vacunas habilitadas, pero sí se pueden inscribir. Está orientada principalmente para quienes tienen comorbilidades. Hay 2 vacunas para los menores de 18 años, Moderna y Sinopharm. Y otro anuncio del gobernador es que hoy martes se abre la vacunación libre para mayores de 30 años en el territorio de la provincia de Buenos Aires, presentando solamente el DNI. Bueno, Pablo, y hemos llegado al final, nosotros nos despedimos. Antes de despedirnos, feliz Día del Amigo para todos los amigos y amigas. No voy a hacer nombres para no dejar a nadie afuera. Nosotros nos encontramos el martes que viene de 15 a 16 horas.
con Prohibido Olvidar y feliz día para todos. Bueno, nos vemos la semana que viene.